Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Gavia, yo soy nutrióloga de Clínica Nutres y soy educadora en diabetes. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, un tema que diseñamos para todos ustedes. Este se llama De la diabetes al pie diabético, ¿cómo evitarlo? Y bueno, sabemos que cuando vivimos con diabetes existe esta famosa complicación que yo creo que todos ahí han escuchado alguna vez sobre que si tienes diabetes te va a dar pie diabético o te van a cortar las piernas o vas a necesitar alguna amputación. Yo creo que todos ahí, algún momento o en algún lado, alguien les ha hablado sobre esta complicación. Y es muy interesante que ustedes sepan que el que nosotros tengamos un diagnóstico de diabetes no significa que estemos encaminados a presentar esta complicación o tener un diagnóstico o una amputación. Es muy importante que identifiquemos que si tenemos un diagnóstico de diabetes, podemos hacer muchos cambios trabajando de la mano de nuestro educador en diabetes, nuestro médico internista, así como todo el equipo multidisciplinario precisamente para evitar llegar a esta complicación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda. En caso de que alguien tenga alguna duda, nos puede escribir en el chat y con mucho gusto podemos ayudarles para que queden resueltas todas sus dudas. Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, ¿cuál es el contenido de este webinar? Justamente vamos a platicar sobre qué es el pie diabético, cómo es que de un diagnóstico de diabetes yo llego a presentar un pie diabético o a requerir alguna amputación. Vamos a hablar de justamente cuáles son los factores de riesgo que consideramos al vivir con diabetes y ciertos parámetros que muchas veces no consideramos, no tomamos en cuenta en nuestro autocuidado y que precisamente son puntos clave para poder revertir esta complicación. Vamos a platicar de qué hacer para prevenir un pie diabético. Justamente dentro de nuestros comportamientos en diabetes, incluimos muchas cosas, mucho trabajo de parte de nosotros como nutriólogos hacia ustedes como pacientes, pero más allá de eso es cuidar nuestra calidad de vida y el estilo que nosotros llevamos todos los días en cuanto a los cuidados y los comportamientos que trabajamos. Es muy importante que ustedes sepan que no solo es cuidar una parte o solo ir con mi médico una vez al mes, sino que hay que considerar varios cuidados que hay que realizar para prevenir precisamente esta complicación. Es por esto que les voy a compartir 3 tips de parte de los comportamientos en diabetes para justamente prevenir esta complicación. Y finalmente vamos a hablar de cuáles son los cuidados de los pies, cómo es que debemos de realizar una rutina adecuada, cuál es el corte de uñas, todo esto precisamente para que ustedes puedan identificar que hay que modificar nuestras conductas y los comportamientos de manera que podamos reducir los mayores riesgos posibles. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia. En caso de que alguien tenga alguna duda, me puede ir preguntando. Bueno, entonces, de manera inicial, ¿qué es el pie diabético? Se conoce como pie diabético a toda aquella ulceración, infección y destrucción de los tejidos que están profundos y se encuentran localizados en las piernas y en los pies y se asocian con un daño específicamente en los nervios y en las arterias. ¿Por qué es que pasa esta complicación? Porque tenemos un daño específico en las extremidades periféricas, que son las piernas y los pies, pero esto se va a asociar a un descontrol en los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión arterial. Pero esto no pasa de un día para otro. Quiere decir que si yo fui diagnosticada con diabetes hace un año, en este año o en un año más yo voy a tener este tipo de complicaciones como las que ustedes ven aquí. Es un daño que se asocia a un descontrol por un largo periodo de tiempo y obviamente se ve reflejado en estos parámetros en sangre. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el presentar una complicación como lo es el pie diabético no es porque como tal tenemos un diagnóstico y posterior se hace esta complicación.
sino que ha habido un descontrol metabólico en mi cuerpo con mi estilo de vida que yo nunca pude cuidar y entonces se vuelve esta alteración crónica por los marcadores que les estoy compartiendo aquí y entonces empiezo a dañar mis nervios y arterias. Ahora, vamos a platicar justamente de cuáles son esos factores de riesgo que hay que considerar a nivel metabólico, es decir, parámetros en sangre que yo tengo que tomar en cuenta y adicional, cómo puedo modificar esto en mi estilo de vida. Tenemos factores que son modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, pues entran la edad, la etnia, si soy latina, sí, obviamente la parte de la genética, si vengo de papás que viven con diabetes, pues obviamente va a haber cierta tendencia adicional que yo voy a presentar si no cuido mi estilo de vida. Sin embargo, hay factores que podemos participar de una manera más exhaustiva precisamente para modificar todo lo que les estoy comentando. Y tengo aquí 4 parámetros en sangre que hay que considerar de manera muy estandarizada, precisamente para poder hacer este control metabólico y glucémico todos los días. Estoy hablando de nuestros valores de glucosa, presión, colesterol y triglicéridos. En el caso de la glucosa, cuando yo tengo glucosas en ayuno arriba de 130 miligramos por decilitro, es decir, amanezco con hiperglucemias constantes en 150, en 180, en 240, 250, estoy hablando de que hay hiperglucemias que no están controlándose, que no se están resolviendo y que yo tengo que, junto con mi especialista en diabetes, revertir. Entonces, hablamos de este descontrol metabólico, sobre todo en el aspecto glucémico, porque no es normal que yo amanezca con hiperglucemias todas las mañanas. Entonces, hay que tener mucha participación con nuestro especialista para hacer cambios pertinentes, sobre todo con el tratamiento farmacológico, para que estos niveles de glucosa puedan estar en. No solo es en el aspecto de la glucosa, las glucosas matutinas, también hay que revisar las glucosas 2 horas posterior de nuestros alimentos, es decir, si yo me monitoreo a las 2 de la tarde, a esta hora como, y a las 4 de la tarde me tomo la glucosa y está en 200, es un foco rojo que hay que considerar precisamente para ver por qué estas glucosas están en este valor tan largo. En el caso de la presión arterial, ¿qué pasa con nuestros valores de presión? Cuando justamente la presión sistólica, que es aquella que determina el riesgo sanguíneo, está entre valores de 130 a 139, me habla de que yo no estoy logrando un buen control en presión arterial, lo cual significa que va a jalar más velocidad la presión hacia el corazón y va a significar que realice más fuerza para que lleve la sangre a mis tejidos. Entonces, esto me habla de que precisamente necesito tener un monitoreo bien establecido para que mis valores de glucosa mis valores de presión estén dentro de la normalidad. ¿Qué pasa con el colesterol y los triglicéridos? Súper importante también checar este tema y hacer mi perfil de lípidos de manera anual, que es de acuerdo a los comportamientos que nosotros consideramos y que estemos teniendo estas mediciones en rango. En el caso del colesterol, si está por arriba de 200 a 239 miligramos por decilitro, y en el caso de los triglicéridos, cuando se encuentren en valores superiores de 150. Entonces, dentro de mi perfil de lípidos que me hago de manera anual, yo tengo que tener el control específico de cómo están saliendo todos estos parámetros en sangre para precisamente junto con el médico internista y el nutriólogo o mi nutrióloga, mi educadora en diabetes, poder hacer los cambios pertinentes y el ajuste en mi plan para que estas complicaciones o estos parámetros no lleguen a estar fuera de rango. Ahora, vamos a hablar de este otro tipo de factores, que es de parte de lo que les comentaba, que precisamente nosotros sí podemos tener mucha participación, sobre todo en casa, y podemos hacer ciertos cambios específicos para eliminar esta complicación de lo que es el pie diabético.
¿Y cuáles son estos factores? Bueno, ya hablamos de los factores que toman en cuenta la parte metabólica, la parte del monitoreo, la parte de las mediciones a lo largo de todo nuestro día. Sin embargo, también tenemos estos factores de riesgo que nos ayudan a evaluar muy exhaustivamente cómo es la evolución de esa diabetes y cómo yo puedo reducir estos riesgos. En este caso, les hablo de la evolución de la diabetes. No quiere decir que precisamente por un diagnóstico yo voy a tal cual tener la complicación de lo que es un pie diabético o una amputación. También puedo tener otro tipo de complicaciones. De hecho, las complicaciones iniciales que se derivan posterior de un mal control de diabetes son las complicaciones cardiovasculares, es decir, daño en el corazón, alguna embolia, un EBC, un infarto, ¿no? También tenemos otro tipo de complicaciones como son enojos, es decir, perder la vista, en los nervios, lo que se le conoce como neuropatía diabética, cuando perdemos la sensibilidad de nuestras extremidades, me habla de que hay un tipo de complicación que hay que tomar en cuenta, daños en los riñones y precisamente las enfermedades del corazón. Justamente, si yo vivo con un diagnóstico de diabetes desde hace más de 10, 15 o 20 años y no he logrado tener un control o no he logrado englobar todo lo que significa vivir con diabetes y yo he dejado pasar, monitorearme durante muchos años, cada vez que me acuerdo, una vez al mes, o simplemente nunca tomarme las glucosas, o dejar que mis glucosas estén altas todo el tiempo, me habla de que precisamente un daño a nivel vascular va a ser mucho más rápido que se empiece a desarrollar. Por eso es que les pedimos hacer en lo particular un monitoreo constante, un monitoreo semanal, un monitoreo diario en diferentes tomas que ustedes puedan realizar precisamente para poder evaluar cómo se está comportando esa presión arterial, cómo están los niveles de glucosa y poder hacer los ajustes pertinentes. En el caso de los niveles de glucosa, como ya les comenté, si yo tengo glucosas arriba de 130 miligramos por las mañanas, me habla de que estoy teniendo hiperglucemias y hay que modificar esto. ¿Cómo lo vamos a modificar? Precisamente con un tratamiento farmacológico adecuado, de acuerdo a lo que indique mi médico internista, y la parte del acompañamiento nutricional por parte de nosotros como educadores en diabetes, precisamente para poder hacer estos ajustes. Y en el caso de la glucosa, 2 horas después de comer, si está en valores por arriba de 180, también hay que hacer un cambio drástico, ya sea en el tratamiento farmacológico o qué es lo que estoy incluyendo cuando como, precisamente para revertir que estas hiperglucemias se vuelvan crónicas. En el caso del sobrepeso y deformidades en los pies, ¿qué pasa en este punto? Precisamente, si nosotros vivimos con diabetes, pero adicional tenemos un sobrepeso u obesidad, no hay actividad física, no hay algún deporte, pues va a aumentar la susceptibilidad a tener deformidades en los pies. ¿Y qué va a provocar esto? Riesgo de lesiones, cambios en la manera de caminar y la formación de callosidades. Entonces, como ven, en este punto sí podemos participar de una manera muy activa, precisamente para evitar que si yo ya tengo este diagnóstico pueda tener otro tipo de complicación. Y en el caso del calzado e higiene, esta parte también es súper importante. Pasa mucho en mujeres, por ejemplo, si utilizamos sandalias, el hecho de utilizar calzado que esté descubierto del talón es más susceptible a la formación de callosidades. Entonces, es importante que utilicemos un calzado adecuado. También si realizamos el uso de tacones, ya que obviamente tienen la punta estrecha y comprimen los dedos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se evita el paso del aire y obviamente está más presión sobre los dedos. Y en el caso de utilizar zapatos con costuras, zapatos y calcetines con costuras no es ideal. Entonces tenemos que utilizar un zapato especial precisamente para evitar alguna deformidad. Ahora, evaluamos justo estas señales, son señales físicas que nosotros hay que considerar precisamente para poder evaluar de manera más exhaustiva si yo posiblemente puedo tener alguna lesión y platicarlo con mi médico especialista. ¿Y cuáles son estas señales? Hablamos justamente de presentar glucosas alteradas en ayuno,
Una vez más lo comento, el monitoreo es súper importante, hacer un monitoreo constante todos los días y de manera semanal, evaluando cómo se comporta nuestra presión arterial, así como los valores de glucosa que yo tengo. Pero si adicional de eso tenemos ardor al caminar, hay entumecimiento, hay pesadez en las piernas o en los pies, de manera física en los pies hay formación de callos, si hay grietas, si no hay una buena hidratación en los pies, si no utilizamos una crema especial o si también hay cambios en la coloración de los pies, un corte de uñas curvo, esto puede llegar a pasar mucho, o mal olor, es decir, que también yo no utilizo un talco especial o simplemente me quito los zapatos y hay mucho... es muy incómodo el olor que yo estoy presentando. Estoy hablando de que precisamente estas señales hay que tomarlas en cuenta para poder, al hacer visita con nuestro médico ortopedista o con el angiólogo, él pueda hacer una evaluación más exhaustiva. Y bueno, tenemos esta línea del tiempo que nos habla precisamente de cómo es que de un diagnóstico de diabetes yo puedo llegar a presentar un pie diabético y finalmente lo que es requerir una amputación. ¿Cómo es que sucede esto? Precisamente cuando nosotros tenemos un diagnóstico de diabetes, de acuerdo a los análisis por parte de los especialistas, cuando yo tengo mucha hambre, mucha sed, perdí peso de manera reciente, de una manera muy drástica, ya sea porque no llevaba una buena alimentación o porque tenía un exceso de consumo de carbohidratos, precisamente de acuerdo a los estándares que tomen en las guías y los análisis, voy a tener este diagnóstico. Pero adicional de presentar este diagnóstico, si yo tengo algún factor de riesgo, como ya les comenté, de todos los que ahorita platicamos, es decir, ya tengo un diagnóstico de diabetes, pero también tengo sobrepeso, no realizo actividad física, no hago algún deporte o simplemente no tengo los cuidados pertinentes para una rutina de pies específica, es muy probable que esto me llegue a tener más factores para empezar a tener complicaciones más graves. Y en este caso, ya hablo de presentar una úlcera. Aquí es un factor muy determinante para nosotros hablar de revertir un pie diabético y a tiempo hacer las curaciones pertinentes. En este caso, se llega a desarrollar una úlcera que afecta el riego sanguíneo y finalmente hasta llegar a los músculos, donde los músculos se van a ver atrofiados, están rígidos y una vez que si esta úlcera de no volverse infecciosa llega a tener infección, llega al hueso y entonces aquí sí es cuando requerimos una amputación. Es por esto que es muy importante que ustedes conozcan toda esta cadena de información y cómo es que de un diagnóstico y de un descontrol a lo largo de un periodo de tiempo, pues posiblemente podemos requerir esta amputación, una complicación no solo como pie diabético, también complicaciones como ya lo mencioné, abordando la parte cardiovascular, la parte renal. Entonces, ¿cómo es que se desarrollan estas complicaciones? Ahora, vamos a platicar justamente de esta clasificación, es la clasificación Wagner, de acuerdo a las guías americanas de la ADA, que nos engloba precisamente cómo es que se desarrolla un pie diabético. Y justamente tenemos 5 escalas que nos hablan cómo se desarrolla y cómo es que se va formando una lesión en los pies. Y tenemos aquí el grado número 0, que es realmente no hay aquí lesiones, el pie está en un estado de normalidad aparentemente, pero sí hay la formación de callos gruesos, sobre todo en la cabeza de los dedos en los metatarsianos y llega a ser prominente. Estas formaciones de callos se vuelven a inflar, por así decirlo, y en algún momento llegan a causar deformidades. Entonces es muy importante que ustedes sepan que si tenemos el cuidado con esto, vamos a revertir de manera inicial esta parte. Luego tenemos el grado número 1, aquí sí ya empezamos a hablar de una lesión superficial, nada más va a ser dentro del contorno de una parte específica del pie y son lesiones superficiales, es decir, no hay un daño en las demás capas de la piel, pero también este es un factor importante que hay que considerar para evitar estas lesiones.
En el grado número 2 ya tenemos la formación de úlceras profundas. Esta escala es la escala clave para justamente revertir que yo tenga la formación de una úlcera y que esa úlcera, de no tener una infección, pues se desarrolle a tenerla y obviamente alguna complicación más grave. Entonces, aquí ya tenemos una úlcera profunda. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? Hay penetración en todas las capas de la piel, llega hasta la piel grasa, hasta los ligamentos, pero no hay afectación como tal en los huesos. Y luego tenemos el grado número 3. Aquí sí ya hay una lesión más grave, ya hay abscesos en la piel, son las úlceras profundas. Obviamente aquí ya involucra un cuidado por parte del médico angiólogo mucho más específico. Es una secreción con mal olor y ese. Entonces justamente hay que revertir que este grado de úlcera se vuelva a ser una úlcera complicada. En el grado número 4 vamos a tener como tal cuando ya existe gangrena dentro de la propia úlcera y entonces empezamos a tener tenemos que hacer un protocolo de curaciones mucho más específico por medio del especialista, y aquí es muy importante porque ya empieza a haber necrosis, que el tejido en especial de esa lesión pues obviamente ya no tiene circulación, ya la parte de los nervios no está funcionando y entonces ese tejido ya está muerto. Este también es un punto clave justamente para revertir que esta gangrena se vuelva a proliferar en todo el pie, se vaya a extender y obviamente tengamos estos efectos sistémicos hasta llegar a la amputación. Ahora, vamos a platicar justamente de qué hacer para prevenir un pie diabético. Justamente después de revisar todo este grado de lesiones y toda esta complicación o cómo es que se aborda hasta llegar a una amputación, ¿qué es lo que nosotros precisamente podemos hacer acompañados de nuestros educadores en diabetes, del médico especialista, de nuestro médico angiólogo, para no llegar precisamente a ese diagnóstico y obviamente a un buen tiempo detectar esta complicación y tratarla? Entonces, tenemos 3 tips que les voy a compartir de acuerdo a nuestros comportamientos en diabetes. Vamos a platicar del primero, este se llama detectar a tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Precisamente hacer una rutina palpando nuestros pies para buscar si existe sensibilidad. En la sensibilidad yo voy a evaluar si tengo dolor, si hay ardor, si hay entumecimiento, si tengo pesadez en las piernas o en los pies, si hay hormigueo. Esto puede pasar, es muy importante que ustedes ubiquen, que puede pasar cuando yo estoy caminando en un estado, ejemplo, también de actividad física, o si estoy en reposo. Es muy importante que ustedes evalúen en qué momento determinado pasa, porque si también llega a pasar en reposo, quiere decir que con mucho más razón tenemos afectación en el funcionamiento de cómo está circulando la sangre, entonces rápidamente hay que evaluar. Dentro de las revisiones que nosotros hacemos como educadores en diabetes, hay que evaluar precisamente la sensibilidad que estamos teniendo de acuerdo a las pruebas del microfilamento, es decir, ponemos una aguja en sus pies para ver si ustedes la están sintiendo. Estas pruebas también las podemos realizar precisamente para evaluar si tardamos mucho tiempo en sentir esa sensación, que si es el caso, estoy hablando de que estoy perdiendo la sensibilidad en los pies y rápidamente hay que hacer un cambio, ¿no? Pero adicional, si yo tengo dolor, si hay entumecimiento, quiere decir que la circulación y el riego sanguíneo no se está realizando de manera correcta y entonces hay que, por parte del angiólogo, hacer una evaluación, un tratamiento más específico. También hay que revisar diariamente los pies. Esto es algo muy importante. Muchas veces no hacemos nuestra rutina de cuidado de pies y simplemente nos terminamos de bañar, nos cambiamos y ya. Es muy importante que ustedes se tomen unos minutos, siempre se los recomendamos posterior de que se bañen, unos 10 minutos para que hagan esta rutina específica, haciendo todas las revisiones que les estoy compartiendo
para de manera exhaustiva yo evaluar cómo es que tengo el funcionamiento de mis pies y al mismo tiempo de manera física yo puedo evaluar si estoy teniendo formación de callos, si hay ahí alguna úlcera, si hay ampollas. Entonces es muy importante que ustedes se tomen el tiempo, de preferencia que sea posterior a que terminan de bañarse, para que podamos hacer todas estas curaciones y al mismo tiempo prevenir de manera adecuada. Y finalmente, pues su rutina de higiene de pies, como ya les comenté, recomendamos que la hagan todos los días. Entonces es muy importante que sigamos este protocolo de cuidados de manera correcta. Ahora, la parte del control. En la parte del control, nosotros tomamos en cuenta varios de los comportamientos que engloban el hecho de que vivamos con diabetes. Parte de estos es el monitoreo. Hay que realizar un automonitoreo bien estandarizado a través de un diario de mediciones de glucosa y presión arterial. Es decir, yo les recomiendo que lo puedan hacer de manera semanal para justamente en diferentes momentos del día ir evaluando cómo se comporta esta glucosa. Podemos hacerlo en ayuno, al día siguiente, 2 horas después de la comida principal, en el día siguiente, por ejemplo, antes de dormir, cuando vamos a realizar actividad física, antes y después, precisamente para tener la mayor cantidad de mediciones en un tiempo o en diferentes momentos al día y poder hacer los cambios pertinentes por parte del médico especialista y junto con la parte nutricional. En el punto número 2, evaluamos justamente el conteo de hidratos de carbono. Esta parte es súper importante. Aquí ya como tal los acompañamos nosotros como nutriólogos para precisamente evaluar qué es lo que estamos comiendo, en qué cantidades, si lo acompañamos de alimentos con fibra, es decir, verduras, si utilizamos cereales integrales, si hacemos la mezcla con proteínas o con grasas, precisamente para revertir la absorción de estos niveles de glucosa, o si ejemplo en las mañanas tengo niveles de glucosa sumamente alterados, hacer los cambios pertinentes para que estas glucosas puedan regresar a la normalidad. En el punto número 3, utilizamos el peso y ejercicio recomendados por especialistas. Aquí justamente este comportamiento, hablando de mantenernos físicamente activos, nos ayuda muchísimo para precisamente realizar actividad física de manera estandarizada, de acuerdo a nuestros objetivos. Obviamente esos nosotros como educadores ya lo determinamos en consulta, pero también de acuerdo a lo que nuestro médico especialista nos puede indicar. Ejemplo, si también tenemos alguna lesión, pues es importante tener un control con el ejercicio, así como el uso de calzado especializado, para no tener una complicación sobre lo que ya estamos trabajando. Hay que realizar una higiene y corte de uñas correcto, ahorita se los voy a compartir, para que precisamente sepan cómo es que tenemos que hacer esta rutina diaria de cuidado de pies, qué es lo que hay que evaluar de manera física, cómo es que yo puedo justamente hacer los cambios pertinentes, cómo tengo que cortar mis uñas de manera que yo pueda reducir que exista alguna complicación o que algún factor de riesgo que quizá no estoy considerando y por ahí puede estarse presentando. Y el punto número 5 es la asistencia a mis revisiones médicas y nutricionales. Este punto es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta porque gran parte del trabajo multidisciplinario que hacemos es justamente estas revisiones estandarizadas. En el caso de un paciente que vive con diabetes, hay que estarse comunicando de manera constante y acudir con nuestro nutriólogo, pues de una manera muy especializada, justamente para hacer nuestro ajuste en el peso, los alimentos que estamos incluyendo, así como la revisión del automonitoreo, la revisión del ejercicio físico, pero también hay que acudir con otros especialistas para que justamente ellos también nos puedan tener con ese visto bueno que necesitamos de control anual para precisamente revertir todas estas complicaciones o esta complicación en particular que les estoy comentando. Hay que acudir a realizar nuestros estudios de sangre, como ya les comenté al principio, el perfil de lípidos, el examen de riñones de manera anual, acudir con el especialista para justamente cambios en cómo tenemos nuestra vista, nuestro examen de fondo de ojo. Todos estos cuidados son ideales, por ejemplo, la parte con el ortodoncista, el dentista, nuestras revisiones cada 4 meses.
Todo esto en conjunto hay que considerarlo precisamente para tener la mayor estandarización posible en las revisiones que nosotros realizamos. Ahora, vamos a hablar justamente del punto número 3, que es el tema de cuida tus pies y cuál es la técnica de corte de uñas recomendada precisamente para que ustedes puedan seguir y tener los cuidados pertinentes en su rutina de higiene para revertir estas complicaciones, perdón. Hablamos justamente de cómo es que hay que hacer esta rutina de una manera adecuada. Y aquí les comparto estos puntos. Hay que preferir limar nuestras uñas en vez de cortarlas. Pasa mucho que con pacientes adultos mayores se nos llega a complicar, obviamente, que nos podamos cortar las uñas, incluso nos da un poco de miedo. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Si no podemos cortarlas o no hay alguien en casa, ejemplo, nuestros familiares cercanos que nos puedan apoyar con esto, podemos preferir limarlas. Esto va a facilitar muchísimo más que tengan su rutina de manera correcta y obviamente pues preferir la formación de alguna lesión. Hay que cortar las uñas después de bañarse para que sea más sencillo, como ya les comenté. El hecho de que hagan su rutina posterior de bañarse, así como el corte de uñas posterior del baño, nos va a facilitar mucho más que esta inspección se haga de manera más detallada y precisamente podamos tener el control adecuado tomando cómo nos estamos cortando las uñas. Hay que cortar las uñas de manera recta, así como lo muestro en la imagen, sin redondear los bordes. Justamente, cuando hacemos un corte de uñas curvo, no estamos considerando esos espacios entre las uñas que son muy fáciles para que las bacterias o los hongos se puedan formar. Entonces, precisamente, hay que hacer este corte de uñas de manera recta para que no proliferemos o no tengamos la facilidad de formación de bacterias. Y bueno, justamente, ¿no? Si no hay alguien en casa que nos apoye, en este caso nuestros familiares cercanos, a realizar nuestro cuidado de uñas, podemos pedirle a un podólogo o dermatólogo certificado. Ellos son los especialistas justamente que están capacitados para realizar este corte de uñas correcto. Muchas veces acudimos con el personal de la cuestión estética, que pensamos que nos pueden ayudar o para la parte de decorar nuestros pies, pensamos que ellas o ellos nos pueden ayudar, sin embargo no es el personal capacitado para realizar estas rutinas de manera correcta. Y bueno, finalmente vamos a hablar de cuáles son estos cuidados de los pies que hay que considerar, cómo es que debemos de hacer esta rutina de manera exhaustiva, precisamente para revertir todas estas complicaciones. Y bueno, hablamos de evaluar la sensibilidad de los pies. Como ya les comenté, justamente, si yo noto que hay ardor al caminar, si tengo pesadez, si hay entumecimiento, si siento los pies muy irritados o las piernas, estoy hablando de que hay una sensibilidad que hay que considerar precisamente para compartirlo con mi angiólogo y poder modificar cómo está moviéndose esa circulación. Al mismo tiempo, si yo no tengo sensibilidad al sentir ciertos objetos, sobre todo cuando hacemos nuestras revisiones con el internista, o tarda mucho tiempo en que yo sentí un piquete, esta es una manera de cómo les podemos compartir esta revisión. Es muy importante que evaluemos que tenemos que tener cuidado con la sensibilidad en nuestros pies. No solo pasa en pies, sino también podemos hacerlo con las manos. Hay que utilizar zapatos amplios y cómodos. Actualmente ya contamos con zapatos especializados para pacientes que viven con diabetes, así como el uso de plantillas. Es muy importante que utilicemos un calzado adecuado, precisamente para no poder tener la formación de algún hongo o que tengamos alguna presión que estamos realizando al caminar. Hay que estar atentos en caso de sentir dolor, incluso estando en reposo. Esto es un punto que ya les compartí. Si estamos sentados o caminamos, pero aún así sentimos que esta presión en los pies está muy fuerte, es importante considerar este síntoma, precisamente porque habla de que la circulación no se está realizando de manera correcta.
Y el punto número 4 es justamente usar una crema humectante para evitar resequedad en la piel. Aquí hay marcas ya certificadas, hablando en la cuestión dermatológica. La marca CeraVe es una marca especializada para pacientes con diabetes que podemos utilizar para posiblemente hacer los cuidados y tener nuestra piel bien hidratada. Bien, parte de otros cuidados que hay que considerar es lavar y secar los pies perfectamente. Hay que secarlos una vez que terminamos de bañarnos y utilizar obviamente pues una toalla especial. Esta toalla debe ser destinada precisamente para el cuidado de mis pies. No puedo utilizar esta toalla para otro tipo de cuidados, por ejemplo para el cabello o para otras cuestiones. Tiene que ser específico un equipo de utensilios para el cuidado de mis pies. Y también pues hay que secar no solo en la planta o en el talón, sino también entre los dedos. Esto es muy importante porque evita que se haga la formación y el cambio de temperatura y que obviamente haya formación de callosidades. En el punto número 2 es muy importante que también cuando nosotros vayamos a lavarnos los pies debemos utilizar una temperatura de agua templada. Tiene que ser con agua tibia, no hay que utilizar agua fría ni caliente. ¿Por qué? Porque justamente esto puede mermar en la sensibilidad que tenga en nuestra piel. Entonces no hay que hacer estos cambios drásticos de temperatura, sino utilizar un tipo de agua tibia para que justamente el piel la pueda agarrar a una buena temperatura. No hay que caminar descalzo para evitar lesiones o infecciones. Pasa mucho esto en niños, que de repente no hay cuidado para que tengan un calzado especial o caminan descalzos. Y también en pacientes adultos mayores hay que tener muy bien esta parte controlada. Siempre antes de ponernos un zapato, revisar que por ahí no haya una piedra o por ahí algún animalito, porque precisamente esto puede interferir. Y finalmente de este lado, revisar el engrosamiento de las uñas y los espacios entre los dedos. Lo que ya les comentaba, al momento de secar los dedos, también hay que revisar entre los espacios para eliminar la presencia de hongos. Y bueno, esta parte también es súper importante, utilizar calcetines sin costuras, así como la utilización de zapatos sin costuras para evitar el bloqueo de aire. Cuando utilizamos este tipo de calzado, muchas veces llega a hacer el paso de aire y obviamente es más complicado que tengamos estas lesiones. Entonces, utilizar un calzado sin costuras, así como el uso de calcetines, para que no tengamos esta complicación con el paso de aire. Utilizar una toalla especial, como ya les comenté, una toalla destinada para nuestro cuidado de pies y secar entre los dedos. Y finalmente, evaluar de manera física cómo es la coloración de nuestra piel. Si nosotros ubicamos que la piel está de un color irritado, obviamente hay dolor, o si hacemos mucha presión en una parte del pie, esto llega a pasar muchísimo, sobre todo en el talón. Muchas veces esto es un factor de riesgo para provocar alguna lesión o la formación de una úlcera. Si hacemos una depresión más específica, es muy probable que haya una lesión de este lado. Entonces hay que revisar todos estos aspectos que les estoy compartiendo para que tengamos una rutina adecuada y estos cuidados al realizarse por medio del chequeo que yo voy a hacer diario puedan revertir esta complicación. Y bueno, termino con esta frase, tenemos diabetes, nos acompaña, no nos detiene, de Chris Oswell. Entonces, este es el webinar del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o podamos ayudarlos a resolver algo. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, no olviden en escribirnos. Estamos como en Instagram como Nutrólogas Nutres. Y si tienen alguna duda, quieren saber información más específica, nos pueden contactar para poder ayudarles a resolverlas. Muchas gracias. Buenas noches.